En la lectura del testamento, mi hermana, con un costoso abogado, se quedó con toda la herencia del abuelo, burlándose de mi única parte, la insignificante llave de su cabaña. Pero, al limpiarla, descubrí una caja con una carta y un mapa que revelan coordenadas a. Ella no es del tipo que maneja una herencia. Eso fue lo que Victoria le dijo a la sala cuando Robert Kalewa preguntó si alguien tenía preguntas sobre la distribución. Mi nombre es Natalie Jensen, tengo 29 años, y estaba sentada a 1,20 m cuando mi hermana usó esas 9 palabras para sellar un testamento que le entregaba todo. 2.3 millones de dólares. El Packard de 1962 del abuelo Arthur. Sus ahorros, sus inversiones, su nombre en cada cuenta. Lo que yo recibí fue una llave de latón, una etiqueta laminada que decía Cabaña, Condado de Augusta, y su voz siguiéndome hasta el ascensor. Disfruta de esa vieja choza. Trabajo como asistente legal. Conocía cada movimiento procesal que ella había hecho antes de terminar de leer el documento. Pero también sabía algo que ella no sabía. El abuelo Arthur se había estado preparando para este momento durante 6 años, y la cabaña era donde había escondido la prueba. Llegué a Kalewa y Pierce 10 minutos antes. La firma ocupaba el 4º piso de un edificio en Main Street en Charlottesville. El tipo de edificio donde el vestíbulo huele a limpiador de limón y alfombra vieja, donde el ascensor se mueve lo suficientemente lento como para hacerte consciente de cada piso que pasas. La recepcionista me preguntó mi nombre, lo escribió en una tarjeta de visitante y me dijo que tomara asiento. La sala de conferencias era visible a través de un panel de vidrio en la sala de espera. Victoria ya estaba dentro. Se sentó en la mesa de nogal con Fletcher a su lado. Fletcher Drummond, su esposo, quien poseía 3 propiedades comerciales en el valle de Shenandoah, y hablaba con la cadencia medida de alguien que nunca había necesitado apurarse. Robert Kalewa estaba a la cabecera de la mesa, y hablaban como la gente habla cuando ya se conocen. No formalmente, no como se habla con un abogado a cuya oficina has entrado 2 veces en tu vida, sino como se habla con alguien que ya ha confirmado el resultado. Observé a través del cristal. Fletcher hizo una observación. Kalewa asintió, escribió algo en un bloc de notas, asintió de nuevo. La postura de Victoria era la postura de alguien sentado en una mesa que le pertenece. Patrice Holden entró detrás de mí. La amiga más cercana de Victoria. Me la habían presentado 6 años antes en una cena de Navidad a la que no se suponía que debía asistir. Llevaba una carpeta delgada y no hizo contacto visual con nadie en la sala de espera. Cuando la recepcionista me hizo pasar, Victoria dijo, «Oh, lo lograste». Estábamos preocupados por el viaje. Me senté. Había 2 juegos de documentos sobre la mesa. Uno frente a Victoria, uno frente a Kalewa. Nada frente a mí. Robert Kalewa tenía 62 años, estimé. Pelo canoso plateado, un traje que le quedaba bien sin anunciarse. Tenía la quietud práctica de alguien acostumbrado a dar noticias. De esas que cambian la forma de una familia. Abrió su carpeta sin prisa. Preguntó si todos estaban presentes. Todos estaban presentes. Preguntó si alguien tenía preguntas antes de comenzar. Nadie hizo preguntas. Él comenzó. La herencia de Arthur Jensen, fallecido el 1 de septiembre de 2025, a la edad de 82 años. Valor total tasado en el momento del fallecimiento, $2.312.400. Noté la fecha del notario en el documento que Kalewa deslizó hacia el centro de la mesa, marzo de 2025, 6 meses antes de que muriera el abuelo Arthur. Y el testamento anterior, el que yo conocía, el que había mencionado una vez de pasada, había sido firmado en 2018. Algo había cambiado entre 2018 y marzo de este año. No sabía qué, pero noté la fecha. Kalewa leyó la distribución. La casa en Maple Drive, valor tasado, $890.000 a Victoria Jensen Drummond. Fletcher hizo un pequeño movimiento satisfecho con su mano. No un gesto exactamente, más como la liberación de algo que ya se tenía. Las cuentas de ahorro conjuntas, saldo combinado de aproximadamente $410.000 a Victoria Jensen Drummond. La cartera de inversiones gestionada a través de Charlottesville Capital Group. Valor actual $682.000 a Victoria Jensen Drummond.
El Packard Hawk de 1962 restaurado, actualmente guardado en la propiedad de Maplecrest. Valor estimado $85.000 a Victoria Jensen Dramen. Propiedad personal, enseres domésticos, joyas y reliquias familiares. A Victoria Jensen Dramen. Victoria no miró a nadie en particular. Estaba compuesta como un mueble, sólida, dispuesta, ocupando exactamente el espacio en el que había sido colocada. Cada vez que Kalewa leía una cláusula, Patrice Holden hacía una pequeña marca en su bloc de notas. No entendía qué estaba marcando. Comprendía la función que cumplía. Estaba allí para hacer que la habitación se sintiera como si contuviera testigos neutrales. Kalewa pasó a la última página. La leyó con el mismo tono monótono que había usado para todas las demás. A mi nieta, Eugenia Natalie Jensen, le dejo la propiedad de la cabaña ubicada en el condado de Augusta, Virginia, y todos los efectos personales que allí se encuentren, a los que se accederá mediante la llave en custodia en esta oficina. Produjo un pequeño sobre. Lo colocó sobre la mesa frente a mí. Lo abrí. Una llave de latón en una cinta de plata descolorida. Una etiqueta manuscrita. Su letra. La tinta azul oscuro del bolígrafo Parker que había llevado durante 30 años. Cabaña, Condado de Augusta. Victoria la miró. Me miró a mí. Sonrió de la manera en que había sonreído a las cosas toda su vida que ya había decidido que estaban por debajo de su consideración. Disfruta de esa vieja choza, Natalie. El abuelo siempre dijo que te encantaba estar allí. Fletcher añadió con la particular generosidad de un hombre que sabe que ya ha ganado. Te llevas la pieza sentimental. Eso es lo que importa, ¿verdad? Patrice Holden asintió. Kalewa preguntó si había alguna pregunta. Victoria dijo que no. Yo no dije nada. Kalewa agradeció a todos por su tiempo. Yo era asistente legal. Había leído todo el testamento en 40 segundos y había encontrado 3 cosas que no cuadraban. La primera fue la fecha del notario, un testamento revisado 6 meses antes de la muerte, en el mismo mes de la primera hospitalización documentada de Arthur. Redactado por el abogado con quien mi hermana aparentemente se había estado reuniendo mucho antes de que cualquiera de nosotros tuviera razones para reunirse con abogados. La segunda fue el lenguaje en torno a la parcela de la cabaña. La fraseología era específica, la propiedad de la cabaña ubicada en el condado de Augusta, pero solo nombraba la parcela, no el terreno circundante. En mi trabajo, había visto ese tipo de precisión usada de 2 maneras. Por personas que eran cuidadosas con lo que incluían y por personas que eran cuidadosas con lo que omitían. La tercera fue la llave misma. Cuando algo se mantiene en custodia en esta oficina y se recupera en una lectura de testamento, hay una cadena de manejo detrás. La llave no se había encontrado en un cajón. Alguien la había llevado a Kalewa y Pierce y la había dejado allí deliberadamente con un conjunto de instrucciones que no me habían mostrado. Seguí a Victoria y Fletcher por el pasillo. A través del cristal detrás de mí, vi a Kalewa y Victoria estrecharse la mano. No el apretón de manos de lo recién concluido, sino el apretón de manos de lo ya terminado. Fletcher dijo algo que no pude escuchar, y Kalewa sonrió, la pequeña sonrisa contenida de alguien cuya factura se pagaría a tiempo. Bajé sola en el ascensor. En el estacionamiento, me paré junto a mi coche y miré la llave en mi palma. La cinta estaba descolorida, de plata pálida, suave por el uso. Pero la tinta de la etiqueta era oscura, fresca, oscura. Esa tinta no había estado en un cajón durante años. El abuelo Arthur le había entregado esto a alguien recientemente. Nunca había hecho nada sin una razón. Era un cantero. Había pasado 40 años colocando piedras individuales en posiciones específicas porque entendía que un muro es tan fuerte como su capa menos considerada. No colocaba las cosas descuidadamente. No entregaba las cosas descuidadamente. Recordé algo que me había dicho cuando tenía 14 años. En el porche de la cabaña con un mapa topográfico extendido entre nosotros. La tierra siempre dice la verdad, Natalie. Solo tienes que saber cómo leerla. Había pensado que hablaba de geología. Conduje a casa. No llamé a nadie.
Puse la llave en el bolsillo de mi abrigo y pensé en la fecha del notario de un testamento que nunca me habían mostrado. Regresé al trabajo el lunes siguiente. La firma donde trabajaba era pequeña. 3 abogados, 2 asistentes legales, una impresora compartida que se atascaba regularmente. Uno de los abogados que me conocía desde hacía 4 años dijo: «Me enteré de lo de tu abuelo». «Lo siento». Le di las gracias. Eso fue todo. Victoria me envió un mensaje el miércoles. El mensaje era cálido de la manera en que un vaso de agua es cálido cuando ha estado en una encimera desde la mañana. «Hola, solo quería saber cómo estás. Avísame sobre la cabaña. Fletcher tiene un contacto en Stanton que hace tasaciones de propiedades rurales. Podría ser útil antes de que decidas algo». Lo leí. Puse mi teléfono boca abajo en mi escritorio. Busqué el código de Virginia sobre escrituras de donación. No era abogada, pero había procesado suficientes transferencias de bienes inmuebles para conocer la forma de la pregunta. Una escritura de donación para ser ejecutable en Virginia requería entrega y aceptación durante la vida del donante. Si Arthur había firmado una escritura de donación para la parcela de la cabaña y no la había registrado antes de su muerte, la cuestión de la validez dependería de si la entrega había ocurrido. La llave en custodia en la oficina de Callaway podría constituir una entrega constructiva. O podría no serlo. Todavía no sabía lo suficiente como para saberlo, pero empezaba a sospechar que no se suponía que lo supiera. No sin ir a buscarlo yo misma. Abrí el mapa GIS del condado de Augusta en línea. De acceso público y gratuito. Busqué la parcela 0614C, 12 acres registrados a nombre de la herencia de Arthur Jensen, una estructura en el sitio, sin transferencia reciente. Luego reduje el zoom. Las parcelas que rodeaban la 0614C estaban etiquetadas de una manera que nunca había visto antes en esa interfaz. En lugar del nombre de un propietario individual, cada una de ellas llevaba la misma anotación: propiedad de entidad, C registros del secretario. Me quedé con eso por un momento. No el nombre de una persona, sino una entidad, algo registrado en un sistema diferente, una estructura comercial, una sociedad de responsabilidad limitada, un fideicomiso, algo que existía en un registro del condado separado de un nombre de propiedad estándar. Lo anoté. Parcelas de propiedad de entidad adyacentes a 0614C, registros del secretario. Averiguar qué entidad. Averiguar quién la controla. Llamé a la oficina del secretario del condado de Augusta esa tarde. «Esa parcela está en el sistema», me dijo la mujer que contestó. «Pero hay parcelas adyacentes bajo un registro diferente. Tendrías que venir para sacar la cadena completa de títulos». ¿Registro diferente?, dije, como en una estructura de archivo diferente. «Así es. Ven y te lo mostramos». Colgué. Miré por la ventana el estacionamiento y la línea de árboles más allá. Había estado sentada en una habitación donde la herencia completa de mi abuelo había sido distribuida a mi hermana, y había parcelas adyacentes a lo único que me había dejado que estaban registradas a nombre de algo que nadie en esa habitación había mencionado. Me tomé 2 semanas libres y comencé a empacar. El viaje de Charlottesville a la cabaña duró 4 horas. Los últimos 4,5 kilómetros eran un camino de tierra, estrecho, irregular, del tipo que hace que tu coche sienta que te está haciendo una pregunta cuya respuesta ya sabe. Lo había conducido cada verano desde que tenía 4 años hasta los 14. No lo había conducido en 2 años. La cabaña se encontraba al borde de un claro, respaldada por las estribaciones de Blurry. El abuelo Arthur la había construido en 1966 antes de casarse, antes de tener hijos, antes de que hubiera algo excepto él y la tierra. Y un plan que había llevado consigo a través del océano en su cabeza. Era cantero de oficio. Las paredes eran de piedra de campo, local, irregular, encajadas sin espacios de mortero por los que se pudiera pasar una cuchilla. No había necesitado ayuda. Había necesitado tiempo y un estándar que no estaba dispuesto a bajar. Usé la llave de latón para abrir la puerta principal el 23 de septiembre. Dentro, polvo en cada superficie, pero no el polvo de un abandono genuino. Los muebles estaban cubiertos con sábanas de algodón, sábanas viejas, pero limpias. Los platos en el armario estaban apilados correctamente.
Los libros en el estante sobre la chimenea estaban de pie en sus lugares. Pasé mi dedo por un lomo, polvo fino, no de 2 años. En la pared de la cocina, un calendario de papel, agosto de 2025. Me quedé en la puerta de la cocina y lo miré durante mucho tiempo. Victoria había dicho en la lectura del testamento que la cabaña había estado vacía desde 2023. Lo había dicho como decía todo, limpiamente, con la confianza de alguien a quien nunca se le ha pedido que proporcione una fuente. El calendario en la pared era de hace 2 meses. 3 fechas de la segunda semana de agosto estaban marcadas con bolígrafo rojo. Las marcas eran específicas, no casuales. Él había estado aquí en agosto, 17 días antes de morir. Llamé a la compañía de servicios públicos esa tarde. Pregunté por la cuenta de electricidad de la propiedad. La cuenta sigue activa a nombre de Arthur Jensen, dijo el representante. Los pagos están al día hasta agosto. Al día hasta agosto. Pasé los siguientes 8 días limpiando de la manera metódica en que limpio cuando estoy pensando en otra cosa. Barrí, fregué, revisé las tuberías y las encontré intactas. Probé las luces y las encontré encendidas. Alguien había estado manteniendo este lugar, pagando las facturas, revisando la estructura, manteniéndolo en servicio por razones que no tenían nada que ver con el sentimentalismo y todo que ver con la intención. El cuarto y quinto día, revisé las estanterías. El abuelo Arthur no era un gran lector, pero lo que poseía era deliberado. 3 libros sobre leyes de tierras de Virginia, 2 sobre topografía de propiedades, un libro de bolsillo sobre derechos de agua en el corredor de los Apalaches. En la esquina superior del estante, metido horizontalmente encima de los volúmenes verticales, un pequeño cuaderno con una tapa verde oscuro. No lo abrí. Lo puse sobre la mesa y seguí limpiando. El sexto y séptimo día, limpié la chimenea. Era la pieza central de la cabaña, un amplio hogar construido con la misma piedra de campo que las paredes, lo que significaba que había estado allí desde 1966, colocada por sus manos el primer año en que poseyó la tierra. Conocía su técnica. Lo había visto trabajar cuando era niña. Cada junta era suya. El 8º día, noté algo. En la esquina inferior izquierda del marco de la chimenea, una piedra estaba en un ángulo ligeramente diferente al de las demás. Su color era un tono diferente, no drásticamente, pero lo suficiente como para notarse una vez que estabas mirando. El mortero a su alrededor no seguía el mismo patrón que el resto del trabajo. Él no cometía errores en el mortero. Nunca había cometido errores en el mortero. La presioné ligeramente con la palma de la mano. Se movió lo suficiente como para confirmar que estaba suelta. Lo suficiente como para confirmar que estaba destinada a moverse. Me fui a la cama. Necesitaría mejor luz. Necesitaría una herramienta. La mañana del 1 de octubre, encontré una espátula de hoja estrecha en el anexo detrás de la cabaña, del tipo que se usa para limpiar entre las piedras durante los trabajos de rejuntado. La metí dentro, me coloqué frente a la chimenea y trabajé con cuidado. La piedra se soltó al tercer intento. Detrás había una cavidad de aproximadamente 30 centímetros de profundidad, revestida interiormente con tablas de pino, lisas, selladas, construidas para resistir la humedad. Esto no era una piedra suelta. Esto era un compartimento. Lo había construido de la misma manera que construía muros, con propósito, con precisión, con la suposición de que tendría que resistir durante décadas. Dentro del compartimento había una caja de madera. La saqué. La caja era de nogal, oscura, densa, tal vez de 30x20x10 cm, y las uniones en las esquinas eran cortadas a mano. Reconocí su trabajo. Había hecho cajas más pequeñas como esta para cartas y fotografías cuando yo era joven. Pequeñas cosas con el mismo veteado y el mismo peso. Esta era la misma mano, el mismo acabado. En la esquina inferior derecha de la cara frontal de la caja, talladas en la madera con una herramienta de grabado. AJ, 1996. AJ. Natalie Jensen, 1996. El año en que nací. Me senté en el suelo de piedra. La luz de la mañana entraba por la ventana este y caía sobre mis manos. Sostuve la caja y no me moví durante un rato.
Él había hecho esto el año en que nací. Lo había colocado detrás de una piedra que encajó en la chimenea en algún momento después. No en 1966, sino más tarde, cuando hubo una razón para ello. Él había sabido antes de que yo pudiera leer, antes de que yo entendiera algo sobre la ley de sucesiones o las dinámicas familiares o la forma particular de la traición, que llegaría un día en que necesitaría dejarme algo que no pudiera ser desmantelado en una sala de conferencias. La caja tenía un pequeño candado. Miré la llave de latón en mi mano. La probé. ¿Giró? Dentro de la caja, dispuestas en cuidadoso orden. Un sobre blanco grueso sellado con un pequeño sello de cera con forma de la letra B. Un trozo de papel doblado en 4, grueso, con lo que pude ver a través del pliegue eran líneas dibujadas a mano, una delgada carpeta de manila con una etiqueta manuscrita en la solapa. Y una tarjeta de presentación sujeta con un clip a un pequeño trozo de papel de nota. Miré mi teléfono. 7:23 de la mañana. Afuera, nada más que viento y la lejana línea de la cresta. Dejé la tarjeta de presentación a un lado y leí primero el papel de nota. 2 oraciones. Llama a Ray. Él lo sabe todo. La tarjeta de presentación. Raymond Cutler, Esquire. Cutler y Waverly. Una dirección en Court Street en Stanton, Virginia. A 40 minutos de aquí. La etiqueta de la carpeta de manila con su letra. Jensen Land Holdings. Asignación. Miré el papel doblado, las líneas dibujadas a mano visibles a través del pliegue. Miré el sobresellado. Cogí el sobre. El sello de cera sobre la solapa llevaba una pequeña impresión, una B mayúscula, simplemente prensada, limpiamente hecha. Lo rompí con cuidado y saqué 2 páginas de papel dobladas juntas. La letra era suya, tinta azul oscuro. La escritura pesada de alguien que había aprendido a escribir en un idioma diferente y se había adaptado al inglés durante décadas sin perder el peso del original. Las líneas eran deliberadas. Nada estaba tachado. La primera línea decía, Natalie, si estás leyendo esto, encontraste la llave. Bien hecho, chica. Comenzó la carta sin preámbulo, como hacía la mayoría de las cosas. Me dijo que había sabido durante varios años que el final de su vida implicaría una lucha por lo que había construido. No porque fuera pesimista, sino porque había observado a su familia cuidadosamente y entendía cómo cada uno de sus miembros valoraba las cosas. Victoria siempre había contado lo que podía ver. Contaba la casa, las cuentas, la cartera, el coche. Contaba bien. Se había casado con un hombre que contaba de la misma manera. Y juntos se habían vuelto muy hábiles para asegurar que el número visible les fuera favorable. Cuando él comenzó a ralentizarse, ella había comenzado a hacer arreglos. Él lo había notado. Él la había dejado hacerlos. Escribió que podría haberlo combatido directamente. Podría haber impugnado el proceso de revisión, involucrado a un abogado diferente desde el principio, presentado un caso de lo que estaba sucediendo, pero tenía 80 años y estaba cansado de maneras que iban más allá del cuerpo, y más que eso. No quería que los últimos meses de su vida fueran una guerra. Había venido a este país sin nada, había construido todo lo que poseía con sus manos y su espalda y 40 años de trabajo cuidadoso, y no quería pasar el final de su vida en una sala de conferencias discutiendo sobre papeleo. Así que hizo lo que sabía hacer. Construyó a su alrededor, una piedra a la vez, durante 6 años en completo silencio. Leí ese párrafo 2 veces. Había comenzado a trabajar con Raymond Cutler en la primavera de 2019. Un abogado en Stanton, no en Charlottesville, sin conexión con Callaway Pierce, y sin razón para aparecer cerca del papeleo de la familia. Entre 2019 y 2022, había transferido el terreno que rodeaba la cabaña, 8 parcelas en total, numeradas 0614 la a la J, que cubrían 214 acres de estribaciones de Blurry, a una sociedad de responsabilidad limitada de Virginia llamada Jensen Land Holdings. No en una sola transferencia, sino en 8 escrituras separadas distribuidas a lo largo de 3 años, cada una lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida, cada una archivada discretamente en el condado de Augusta sin generar atención de nadie que pudiera estar vigilando su patrimonio. Él escribió, la LLC no forma parte del patrimonio. No está sujeta al testamento. Nunca ha estado sujeta al testamento.
Se convirtió en tuya en el momento en que firmé la asignación. La asignación, la carpeta de Manila. Él había firmado una transferencia de asignación de membresía en 2023, transfiriéndome el 100% de la participación de membresía en Jensen Land Holdings. Notarizado por un notario en Stanton, no en Charlottesville, ni en ningún lugar cerca de la órbita de Calewa. También escribió sobre la parcela de la cabaña misma, parcela 0614C. Había firmado una escritura de donación nombrándome como beneficiaria. La escritura no había sido registrada en la oficina del secretario del condado de Augusta. Explicó por qué, había estado enfermo y luego había empeorado, y el registro no había ocurrido antes de morir, pero la entrega sí había ocurrido. Le había dado la llave a la oficina de Calewa con instrucciones escritas de que me la entregaran en la lectura del testamento. Bajo la jurisprudencia de Virginia, él creía, y Rey había confirmado, que esto constituía una entrega constructiva suficiente para respaldar la validez de la escritura de donación. Luego pasó a lo que había en la carpeta junto con la asignación. En 2022, una compañía llamada Appalachian Natural Resources Group se le había acercado para un contrato de arrendamiento de derechos minerales. La tierra debajo de sus parcelas contenía depósitos de gas natural y otros recursos subterráneos a los que la compañía quería acceder. Había negociado cuidadosamente con Rey durante la mayor parte de 3 años. En agosto de este año, 17 días antes de morir, había firmado un acuerdo preliminar expresando su intención de ejecutar el contrato de arrendamiento. La oferta era por un contrato de arrendamiento de 30 años. Valor total de $5.2 millones, 1.8 millones por adelantado al momento de la firma. El resto en regalías durante la vigencia del acuerdo. La oferta tenía un límite de tiempo. Era válida por 90 días después de su fallecimiento verificado. Había muerto el 1 de septiembre. 90 días desde el 1 de septiembre eran el 30 de noviembre. Ahora era el 1 de octubre. Tenía 60 días. Cerró la carta de esta manera. Recordó los veranos cuando yo era joven. Recordó la forma en que yo hacía preguntas sobre los mapas topográficos que guardaba en la mesa del porche, por qué las líneas se curvaban de esa manera, que medían, cómo se podía aprender la forma de una colina a partir de un trozo de papel. Dijo que yo siempre había hecho las preguntas correctas, incluso cuando no había sabido que eran las correctas. Él escribió, la tierra es tuya, ha sido tuya. Llama a Rey antes del 15 de octubre. Dejé la carta sobre la mesa de la cabaña. Me senté con ella durante 2 minutos, tal vez 3. Luego saqué mi teléfono y fotografié cada página de la carta, las iniciales talladas, el compartimento detrás de la piedra, la tarjeta de presentación. Abrí mi cuaderno en una página limpia y dibujé una tabla. ¿Plazo? Anoté todo lo que sabía. Anoté lo que aún necesitaba confirmar. 60 días. Había trabajado con menos y esta vez él ya había hecho la mayor parte del trabajo. Cogí el papel doblado, el mapa, y lo abrí. Era un mapa topográfico del Servicio Geológico de E.U. para el condado de Augusta, fotocopiado y anotado a mano. Su letra estaba por todas partes en el mismo bolígrafo que la carta, marcando parcelas con sus números, conectándolas con líneas dibujadas a mano, fechas en letra pequeña junto a cada una. En el centro del mapa, rodeado en rojo. Parcela 0614C. La cabaña. A su alrededor en azul, 8 parcelas dibujadas y etiquetadas. 0614A, 0614B, 0614D, 0614E, 0614F, 0614G, 0614H, 0614J. Cada una llevaba una fecha, la fecha de su transferencia a la LLC, y una anotación indicando la superficie. Las sumé en la contraportada de mi cuaderno. 21, 18, 30, 27, 31, 22, 29, 36, 21 acres en total. La cabaña se encontraba en el centro de todo, como la clave de un arco. En la esquina inferior derecha del mapa, en una pequeña caja que había dibujado a mano, había escrito Jensen Holdings y debajo Estudio Mineral 2022 C carpeta Informe Appalache. Abrí la carpeta de Manila. 3 documentos ordenados precisamente como él ordenaba todo.
El primero era el acuerdo operativo de la LLC de Virginia para Jensen Land Holdings con fecha de 2019, con Arthur Jensen como único miembro. Adjunto a él estaba el documento de transferencia de asignación de miembros con fecha de julio de 2023, firmado por Arthur, transfiriendo el 100% de la participación de membresía a Eugenia Natalie Jensen. El sello notarial era de una firma en Stanton que no reconocía, no el sello de Calewa, ni nadie de Charlottesville. El segundo era la escritura de donación de la parcela 0614C, firmada por Arthur, nombrándome como beneficiaria, notariada. Sin sello de registro. Nunca se había presentado en el condado, pero su firma estaba allí y la notariación era correcta, y Ray ya le había dicho que el argumento de la entrega constructiva se mantendría. El tercer documento era una carta con membrete de Appalachian Natural Resources Group dirigida a Arthur Jensen. Describía los términos de un contrato de arrendamiento de derechos minerales propuesto para los 214 acres bajo Jensen Land Holdings LLC, un acuerdo de 30 años, valor total de $5,2 millones con un pago inicial de 1,8 millones al momento de la ejecución. La oferta incluía una cláusula válida por 90 días después del fallecimiento verificado del otorgante, siempre que el representante autorizado de la LLC mencionada presente la aceptación ejecutada dentro de dicho periodo. Al pie de la carta, Arthur había puesto sus iniciales. La fecha junto a sus iniciales, 15 de agosto de 2025. 15 de agosto. Levanté la vista hacia la pared de la cocina, el calendario de papel, agosto de 2025. Las fechas marcadas en rojo en la segunda semana de agosto. El 15 era una de ellas. Él había estado sentado en esta cocina el 15 de agosto, firmando un contrato de arrendamiento mineral que transferiría 5,2 millones a su nieta después de su muerte. Mientras el abogado que había contratado para su patrimonio oficial no tenía idea de la existencia de la LLC. Respiré hondo. Luego llamé al número de la tarjeta de presentación de Raymond Cutler. Contestó al segundo timbrazo. Señor Cutler, mi nombre es Natalie Jensen. Soy la nieta de Arthur Jensen. Encontré la caja. Una pausa. Luego dijo, él dijo que llamarías en octubre. Dijo, y lo cito directamente, Ray, Natalie encontrará la caja antes del día 10. Ella siempre prestó atención. Un instante. Tenía razón sobre el plazo, ¿verdad? Era el día 9. Lo suficientemente cerca, dije. Ray Cutler explicó lo que necesitaba saber de la manera precisa y medida en que los buenos abogados explican las cosas sin condescendencia, sin ornamentación, con la suposición de que la persona al otro lado es capaz de seguir una secuencia lógica. Las transferencias de la LLC fueron limpias. 8 escrituras, todas debidamente archivadas en el condado de Augusta entre 2019 y 2022. La entidad existía independientemente del patrimonio. No estaba sujeta a sucesión. No figuraba en el testamento porque nunca había formado parte del patrimonio para ser listada. La escritura de donación era más complicada. No había sido registrada, lo que creaba una ambigüedad. Pero Ray había investigado la jurisprudencia aplicable de Virginia y creía que el argumento de la entrega constructiva era sólido. Arthur había entregado la llave a la oficina de Calewa con una instrucción escrita de que me la entregaran en la lectura del testamento. Esa cadena de instrucciones firmadas, mantenidas en custodia y entregadas al beneficiario previsto, cumplía el estándar de entrega constructiva según decisiones anteriores de Virginia. Era defendible. Mejor registrarla ahora que dejarla abierta. Vaya a la oficina del secretario del condado de Augusta hoy mismo si puede, dijo. Archive la escritura, pague el impuesto de timbre. Una vez registrada, el argumento de la entrega constructiva se vuelve académico. Le dije que entendía. Luego le pregunté si había algo más que debería solicitar cuando llegara. Ray hizo una pausa que tenía algo deliberado detrás. Pídales que le muestren cualquier solicitud de transferencia pendiente presentada sobre la propiedad en los últimos 30 días. Hay una presentada hace 11 días. Debería verla antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Qué es? Pregunté. Dejaré que el secretario se lo diga. Tendrá más peso viniendo del registro. Le di las gracias y terminé la llamada. Miré el mapa sobre la mesa, la carpeta, la carta, la caja.
Pensé en Victoria diciendo que la cabaña había estado vacía desde 2023, de pie en una habitación donde había arreglado que un abogado recibiera $15.000 por un proceso que ella ya había llevado a su conclusión. Pensé en el calendario en la pared de la cocina. Pensé en la piedra detrás de la cual nunca se le ocurrió mirar. Subí a mi coche. La oficina del secretario del condado de Augusta estaba en Stanton, a 40 minutos valle arriba. Llegué justo después de las 2 de la tarde. El edificio era un edificio gubernamental del condado como lo son siempre los edificios gubernamentales del condado. Funcional, ligeramente subfinanciado, con personal que entendía el material mejor de lo que el edificio sugería. Pedí la cadena de títulos de la parcela 0614C y todas las parcelas adyacentes. La secretaria, una mujer de unos 50 años con gafas de lectura en una cadena de cuentas, sacó los registros. Confirmó lo que ya sabía. La 0614C estaba registrada a nombre de la herencia de Arthur Jensen. No había transferencia registrada. Pero cuando sacó las parcelas adyacentes, giró su monitor hacia mí sin comentarios. Las parcelas 0614 A, B, D, E, F, G, H y J. Todas ellas. Jensen Land Holdings LLC. Una sociedad de responsabilidad limitada de Virginia. Fechas de transferencia que iban de marzo de 2019 a noviembre de 2022. Todas debidamente registradas, todas limpias. Me gustaría registrar una escritura, dije. Produje la escritura de donación de la carpeta. Ella la revisó. Comprobó la notariación. Escribió. Pidió identificación. Se la proporcioné. Selló la escritura y emitió un recibo. Eso está registrado, dijo. Escritura, timbre, impuesto pagado. Está en los libros para la parcela 0614C a partir de hoy, 1 de octubre. Deslizó la copia sellada hacia mí junto con el recibo. Recibo de registro R25-4892. Gracias. ¿Y la propiedad de las parcelas de la LLC confirmada? Jensen Land Holdings, todo confirmado. Registrado limpio. También necesito ver cualquier solicitud de transferencia pendiente sobre la propiedad. Mi abogado dijo que había algo presentado hace 11 días. Miró la pantalla. Navegó a una sección diferente del sistema de archivos. ¿Lo encontró? Giró el monitor hacia mí. Era una acción de título quieto. Presentada el 22 de septiembre de 2025. 7 días después de la lectura del testamento. Demandante, Victoria Jensen Dramen, abogado de registro, Robert Calewa y Pierce. La acción solicitaba que el Tribunal de Circuito del Condado de Augusta confirmara formalmente que la parcela 0614C formaba parte del patrimonio de Arthur Jensen, y por lo tanto, estaba sujeta a la distribución del testamento. A Victoria. Leí el documento cuidadosamente. La acción de título quieto nombraba solo la parcela 0614C. No había mención de las parcelas adyacentes, ni mención de Jensen Land Holdings, ni mención alguna de una LLC. Ella había presentado la solicitud para quedarse con la cabaña, solo la cabaña. No tenía idea de lo que la rodeaba. Al final de la presentación de título quieto, Calewa había firmado una certificación. Certifico que he realizado una búsqueda completa de títulos de la parcela en cuestión y todas las propiedades adyacentes. No había encontrado nada. Una búsqueda completa de títulos realizada por un abogado con licencia, y no había encontrado nada sobre la entidad que poseía 214 acres alrededor de la propiedad que estaba intentando reclamar. Entendí exactamente por qué había buscado por nombre del otorgante. Arthur Jensen. Las parcelas de la LLC no estaban a nombre de Arthur Jensen. Estaban archivadas bajo una entidad en un registro diferente, visible solo si se buscaba la entidad misma o se sacaban los números de las parcelas adyacentes individualmente. En el trabajo de títulos rurales, era un error básico pero no poco común. Y significaba que cada argumento legal que Calewa estaba preparando se construía sobre una base que no contabilizaba 214 acres, un contrato de arrendamiento mineral de 30 años y $1.8 millones en pago inicial. Saqué una fotocopia del expediente de título quieto.
agradecí a la secretaria. Caminé hasta el estacionamiento. Luego llamé a Ray. He registrado la escritura, dije. Recibo R202548892. Y he visto la acción de título quieto. Bien, dijo. Una breve pausa. Buscó por nombre. Eso es lo que parece. Kalewa cometió un error básico, dijo Ray. Buscó por nombre del otorgante, no por entidad. Sucede en el trabajo de títulos rurales más de lo que debería. Pero significa que te entregó la narrativa. Otra pausa. Presentaré una moción para desestimar esta tarde. Con la escritura ya registrada, el argumento de la entrega constructiva no solo es sostenible, es la única lectura de la evidencia. Él lo sabrá en una semana. ¿Cuánto tardará en retirarse? Pregunté. 30 días, tal vez menos. No tiene caso. Certificó una búsqueda de títulos que no encontró la entidad. Esa certificación ahora está directamente contradicha por los registros de la LLC que no encontró. No tiene camino a seguir. Miré la línea de la cresta. La luz de la tarde era plana y uniforme. Ray, dije. ¿Sabía mi abuelo que ella vendría por la cabaña? Una pausa reflexiva. Él dijo, y cito, Victoria vendrá por la cabaña porque es lo único que puede ver. Esa siempre ha sido su limitación. Me quedé con eso en el camino de regreso. 2 días después, el 3 de octubre, conduje a Stanton para reunirme con Ray en persona. Cutler y Wavely ocupaban una oficina en el segundo piso de Court Street, justo enfrente del Palacio de Justicia del Condado de Augusta. El edificio era más antiguo que Callaway y Pierce. Los muebles más gastados, las estanterías más densamente llenas. Ray Cutler tenía 65 años, estimé, cabello blanco, un apretón de manos firme, la quietud particular de alguien acostumbrado a habitaciones donde los riesgos eran reales. En su escritorio, un conjunto encuadernado de documentos de más de 2 centímetros de grosor, el archivo original de la LLC, cada escritura, la asignación de membresía, la correspondencia de Appalachian, la escritura de donación, copias de todas las confirmaciones de registro. Todo lo que había estado guardando durante 6 años esperando esta reunión. Su abuelo vino a verme en la primavera de 2019, dijo Ray. Señaló la silla frente a su escritorio. Se sentó justo ahí y me dijo que necesitaba construir algo que no pudiera ser desarmado en una sala de conferencias. Abrió las manos. Eso es exactamente lo que construimos. Firmé el formulario de aceptación de la asignación de membresía, notariado en el acto. A partir de esa firma, yo era el miembro controlador de Hensenland Holdings LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Virginia que poseía 214 acres del condado de Augusta con una oferta de arrendamiento mineral pendiente por valor de 5,2 millones. Ray redactó y firmó una carta a Appalachian Natural Resources Group confirmando al representante autorizado de la entidad. Presentó la moción para desestimar la acción de título quieto esa tarde. 5 días después, el 8 de octubre, recibí un correo electrónico de Dale Forsyth, vicepresidente de adquisiciones de tierras de Appalachian Natural Resources Group. Confirmaba mi estado como representante autorizado de la LLC. Expresaba condolencias por el fallecimiento de Arthur. Solicitaba que programáramos una reunión para revisar los términos finales del arrendamiento. Era profesional, preciso y formal de la manera en que suelen ser los acuerdos de 5,2 millones de dólares. Quedaban 53 días para el plazo de la oferta. Le respondí que confirmaría una fecha de reunión antes del 20 de octubre. 3 horas después, mi teléfono sonó, un número que no reconocí. Contesté. ¿Natalie? La voz de Victoria, medida, no cálida. Había recibido la notificación de la moción de desestimación. Había leído lo suficiente como para entender que algo había sucedido que aún no comprendía. Quería saber sobre lo que ella llamó la situación de la LLC. Preguntó quién era Raymond Cutler. Me dijo que Callaway investigaría todo. La dejé terminar. La escritura está registrada, Victoria, dije. La parcela 0614C está a mi nombre a partir del 1 de octubre. La LLC es una entidad separada. Nunca fue parte del patrimonio y no está sujeta al testamento.
Si quieres discutir algo más de esto, puedes contactar a Ray Cutler directamente. Una pausa. No sé qué crees que encontraste, dijo ella, pero nada de esto cambia lo que pretendía el abuelo. Lo que pretendía el abuelo, dije, es exactamente lo que está sucediendo. Deberías leer los documentos de la LLC antes de volver a llamar. Le ahorrará algunas horas facturables. Terminé la llamada. 2 días después, Ray me llamó. Calewa se comunicó esta mañana. Dijo que pidió una extensión de 2 semanas para retirar el título quieto. Dije que no. ¿Qué dijo? Pregunté. Dijo que necesitaba tiempo para revisar la estructura de la entidad. Una pausa. Lo va a dejar, Natalie. Sabe que no tiene caso. La escritura está registrada. El argumento de la entrega está documentado. Y su certificación de búsqueda de títulos está contradicha por los registros de la LLC que no encontró. No tiene camino a seguir. De acuerdo, dije. De acuerdo, asintió él. El 20 de octubre, conduje de regreso a Stanton con Ray. Dale Forsyth nos recibió en una sala de conferencias en la oficina regional de Appalachian. No era una sala grande, ni teatral. El tipo de sala donde las cosas se deciden sin anuncio. Forsyth tenía 40 y tantos años, directo, el tipo de persona cuya atención se sentía como un recurso cuidadosamente asignado. Tenía una copia del contrato de arrendamiento propuesto sobre la mesa. Day lo había revisado con antelación. Pasamos 2 horas en el lenguaje. Day negoció 3 cambios. Restricciones de acceso a la superficie más estrictas que protegían el sitio de la cabaña y la línea de la cresta superior de perturbaciones operativas. Requisitos de recuperación más específicos para cualquier camino de acceso construido durante la extracción y una definición más clara del límite de monitoreo alrededor de la huella inmediata de la cabaña. Forsyth aceptó los 3. Los cambios se documentaron en un anexo adjunto al contrato de arrendamiento principal. Al final de la reunión, firmé. Su abuelo fue uno de los propietarios de tierras más reflexivos con los que hemos trabajado, dijo Forsyth mientras cerraba su copia de los documentos. Entendía lo que valía la tierra y lo que valía la pena conservar. Él siempre decía que la tierra dice la verdad, dije. Forsyth asintió. Luego dijo, hay una cosa que quería mencionar para su conocimiento. En agosto, antes de que falleciera, nos comunicamos con Calewa y Pierce, práctica estándar para nosotros cuando un principal está en declive de salud. Solo para determinar si había representación legal con la que deberíamos coordinar. Esperé. Nos dijeron que no tenían conocimiento de ningún interés mineral en el patrimonio, dijo. Dijeron que la propiedad en cuestión era una pequeña parcela de cabaña sin valor tasado significativo. La habitación estaba en silencio. La oficina de Calewa les dijo que no había interés mineral, dije. Sí, en agosto, 2 semanas antes de que mi abuelo muriera. ¿Correcto? Gracias por decirme eso. No dije nada más al respecto en esa habitación. 2 días después, el 22 de octubre, recibí un correo electrónico de Ray. El asunto era de 7 palabras. Calewa retiró el título quieto esta mañana. Retiro completo. Sin condiciones. La razón dada en el expediente, la entrega previa de la escritura de la parcela en cuestión por parte del otorgante extingue la reclamación del patrimonio. Lenguaje seco. Lenguaje preciso. El tipo de lenguaje que no se puede discutir porque ya ha descrito la realidad. Imprimí la confirmación de retiro. La coloqué sobre la mesa junto a la fotocopia de la acción de título quieto que Victoria había presentado el 22 de septiembre. 2 trozos de papel. 37 días entre ellos. Ese fue todo el tiempo que había tardado en desmantelar 6 meses de preparación. Day añadió una nota al correo electrónico. La conducta de Calewa, actuando como abogado redactor del testamento revisado y como abogado de registro de Victoria en la acción de título quieto, puede constituir un conflicto de intereses digno de ser reportado al Colegio de Abogados de Virginia. Esa es enteramente su decisión. Lo estoy señalando para que tenga la opción. Lo escribí en mi cuaderno. Decidiría más tarde.
3 días después, el 25 de octubre, Victoria me envió un largo correo electrónico. Estaba escrito en el lenguaje de la reconciliación familiar. Hablaba de lo que el abuelo hubiera querido. Enfatizaba avanzar juntos. Hacia el final, hizo una oferta. Estaba dispuesta a pagar $800.000 por una participación del 50% en Jensen Land Holdings LLC. Había hecho los cálculos. Ahora entendía lo que se había perdido. Había calculado un número, lo había puesto en lenguaje profesional y me lo había enviado como si la pregunta aún estuviera abierta. Lo leí una vez hasta el final. Luego se lo reenvié a Ray con 4 palabras, para sus registros. No le respondí a Victoria, no porque estuviera enojada. No estaba especialmente enojada. Era una asistente legal que había pasado 6 semanas trabajando a través de una estructura legal que su abuelo había construido durante 6 años, y había funcionado exactamente como él la diseñó para que funcionara, y el resultado era lo que él había pretendido que fuera. No quedaba nada en la situación que requiriera mi voz. Victoria había tomado lo que podía ver. Lo había hecho bien y legalmente y con considerable preparación, pero había mirado la llave de latón en mi mano y la había llamado insignificante. Y al hacerlo, me había dicho a mí, a la sala y al registro exactamente dónde terminaba su conocimiento. A principios de noviembre, se transfirieron $1.8 millones a la cuenta de Jensen Land Holdings LLC. El arrendamiento se registró en el condado de Augusta. Ray presentó la queja ante el Colegio de Abogados de Virginia con respecto a la conducta de Calewa. La investigación llevaría tiempo y no sabía cuál sería el resultado, y descubrí que no necesitaba saberlo. Contacté con una empresa de conservación arquitectónica sobre la cabaña, no para renovarla, sino para documentarla y estabilizar lo que necesitaba estabilización sin cambiar lo que no. Las paredes de piedra estaban en buenas condiciones. Habían sido construidas por alguien que sabía cómo construir para la permanencia. Pero la ventana de la cocina tenía un dintel blando, y una de las vigas del techo de los anexos había comenzado a ceder. Quería que se arreglaran esas cosas sin alterar nada más. Cada piedra donde él la puso. Esa fue la instrucción que le di a la arquitecta de conservación cuando me preguntó sobre mis objetivos. A mediados de noviembre, volví a la cabaña sola. Llevé la carta. Me senté en el porche por la tarde. El Blue Ridge estaba en pleno color otoñal, óxido y ámbar, y un verde oliva oscuro que mantenía firme la línea de la cresta contra el cielo. Me había sentado en este porche en cada estación de mi infancia. Y en cada una de ellas, había aparecido una versión diferente del mismo lugar, excepto que el lugar mismo nunca cambiaba. Solo la luz cambiaba. Las piedras nunca se movían. Pensé en una mañana de verano cuando tenía 8 años. El abuelo Arthur había desdoblado un mapa topográfico en la misma mesa y lo había alisado con ambas manos. Había señalado las líneas de contorno, las líneas curvas y cercanas que mostraban donde la ladera era empinada. ¿Ves estas líneas, Natalie? Cada línea es una historia. Solo tienes que leerlas lentamente. Le había preguntado qué tipo de historia. Él lo pensó. La historia de lo que está debajo, dijo. Había pensado que hablaba de la geología, las capas de sedimento y piedra prensadas hasta formar su forma durante millones de años hasta que la Tierra llegó a la forma que tiene hoy. No solo hablaba de la geología. Había pasado su vida laboral construyendo cosas que estaban destinadas a sobrevivirle. Muros, estructuras, la cabaña misma. Había comprendido desde el principio que las cosas que perduran son las que se construyen en capas, no las que se anuncian, sino las que se mantienen. Porque cada componente ha sido colocado con cuidado. Él había construido la LLC de la misma manera. 8 parcelas, 8 escrituras, 3 años, un abogado en Stanton, completo silencio. Él había incorporado la asignación a la estructura el mismo año en que había escrito la carta y había encerrado la caja detrás de la piedra. Se había preparado para el escenario preciso que se había desarrollado en la sala de conferencias de Calewa, y lo había hecho en silencio, sin decirle a nadie que no necesitara saberlo. Y tenía razón sobre mí. Esa fue la parte con la que tuve que quedarme. Él había sabido que encontraría la caja. Le había dicho a Ray que la encontraría en 10 días. Él había sabido que yo era asistente legal, que entendería lo que significaban los documentos,
que iría a la fuente, la tierra misma, los registros, la cadena real de evidencia, en lugar de discutir en una sala donde el resultado se había arreglado antes de que yo llegara. Él había visto esas cosas en mí durante 20 años en los veranos cuando yo tenía 8, 10 y 12 años y hacía preguntas sobre las líneas en un mapa. Él me había visto mucho antes de que yo me viera claramente a mí misma. El testamento le había dado a Victoria lo que le debía. La casa, las cuentas, el coche, las inversiones, cosas que había construido durante años en los que ella había estado presente, años en los que había sido una hija para él de la manera en que las hijas son hijas. Le había dado lo que le debía. Había sido justo en la forma en que los testamentos intentan ser justos, según el registro visible. La caja me había dado lo que él eligió. Había pasado mi vida adulta sin estar segura de si era el tipo de persona que podía manejar algo importante cuando me tocaba. Sin estar segura de si mi competencia era real o solo la apariencia de ella. Él había respondido a esa pregunta 6 años antes de que yo pensara en hacerla. Había construido la respuesta en una estructura legal que lo sobreviviría a él, sobreviviría a la sala de conferencias, sobreviviría al abogado de $15.000 de Victoria y a la búsqueda de títulos incompleta de Calewa y a cada arreglo hecho mientras Arthur Jensen estaba en una cama de hospital en febrero del año pasado. Dejé la carta sobre la mesa del porche. La llave de latón todavía estaba en el bolsillo de mi abrigo. La saqué y la puse sobre la mesa junto a la carta. Había abierto la puerta principal de la cabaña la mañana en que llegué. Había abierto la caja detrás de la piedra el día 9. Había hecho lo que él diseñó que hiciera. 2 cerraduras, una llave, un plan, construido durante 29 años que comenzaron el año en que nací y terminaron en la oficina del secretario del condado el 1 de octubre con un recibo numerado R 2025-4892 y un impuesto de timbre pagado y una escritura que decía en el lenguaje oficial y seco de la propiedad registrada que la tierra era mía. La notificación de sucesión había llegado en noviembre. La herencia de Arthur Jensen formalmente liquidada. Valor total $2.312.400. Eso era lo que contenía la herencia. No incluía 214 acres de las estribaciones de Blurry. No incluía un contrato de arrendamiento de derechos minerales de 30 años. No incluía la caja ni la carta ni el mapa ni los 6 años de cuidadosa preparación silenciosa en capas que precedieron a todo ello. Esas cosas nunca habían sido parte del patrimonio. Siempre habían sido mías. La llave todavía está en la mesa del porche. La cabaña sigue en pie. Cada piedra donde él la puso. Y ahora entiendo lo que me decía todos esos veranos. Extendido sobre un mapa topográfico con una taza de café malo entre nosotros. La tierra siempre dice la verdad. Solo necesitaba que yo fuera la que escuchara.